Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy tenemos con nosotros a Guillén Colón, que es profesor de Ciencia Política en la Universidad Pablo de la Vide de Sevilla. Es experto en estudios estratégicos y tuvo la suerte de trabajar como analista en el Ministerio de Defensa en la Unidad de Transformación de las Fuerzas Armadas antes de incorporarse a la universidad. Además, el tema de su tesis fue precisamente ese, la transformación de la defensa en Estados Unidos. Guillén es editor de Global Strategy, la publicación digital matriz de este podcast, y además de todo eso, pues Guillén es un buen amigo. Un saludo, Guillén. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y solo puedo decir que es un honor, porque estar acompañado, además de un amigo y de todo un experto reconocido como eres tú, pues esto siempre es un gusto. Pues un placer. Guillén, podemos empezar por qué es una A2AD. Pues buena pregunta. Es decir, el concepto de A2AD se ha puesto de moda, quizás se ha puesto demasiado de moda para hablar casi de todo. Es decir, este concepto, podríamos decir que originalmente empezó a utilizarse para un caso muy concreto, que era para el caso chino, y básicamente era o se relacionaba con las medidas que China estaba tomando, sobre todo en materia armamentística, para intentar lograr el control de lo que sería la primera cadena de islas. Es decir, mediante el desarrollo de sistemas antiaéreos avanzados de largo alcance, vinculándolos con otros sistemas de menor alcance para hacer una malla de defensa antiaérea, también, sobre todo, con misiles antibuque, en este caso, en el caso chino, balísticos, más el desarrollo de sistemas de guerra electrónico, también armas antisatélite, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, un poco más adelante, ciberarmas. Y también esto vinculándose con otros sistemas más tradicionales, como podrían ser el tema de minas navales, el tema incluso de minas terrestres en la playa, de submarinos de propulsión convencional. Es decir, este concepto, que al final, como podemos ver, es un totum revolutum, empieza a debatirse en los años 90, no de forma en la configuración actual, ¿no? Como A2AD. A2AD significa antiacceso y negación de área, sino como las estrategias y las tácticas y las tecnologías que podía estar desarrollando un país como China para eso, para negar el acceso de Estados Unidos, de las fuerzas estadounidenses a la región y, una vez entrar en la región, poder acceder, digamos, al área adversaria. Es decir, esto en el año 2003 pues ya se va codificando con una obra que podría ser clásica sobre este asunto y también, evidentemente, centrada sobre chino, y desde entonces este concepto se ha popularizado y al final se está utilizando para definir cualquier medida utilizada por un actor, por cualquier Estado, para intentar precisamente esto, ¿no? Para dificultar el acceso al teatro de operaciones y, una vez ha entrado, dificultar los movimientos. Como podemos ver, esto es tan viejo como la historia de la guerra, pero bueno, pero se ha puesto de moda y es el debate que tenemos ahora. Evidentemente, también tenemos que tener en cuenta que este concepto, que ahora puede servir para todo, ¿no? Se utiliza en el caso iraní, se utiliza en el caso ruso, se utiliza incluso en el caso turco, por poner algunos ejemplos, pues siempre se ha criticado por múltiples razones, ¿no? Porque teóricamente es bastante impreciso, porque conceptualmente es extremadamente ambiguo y, además, porque analíticamente es bastante débil, ¿no? Porque al final, en algunos casos, estamos pensando en medios materiales, es decir, las armas que se compran. En algunos casos pensamos no en las armas, sino en los conceptos operativos que hay detrás de la modernización militar. Y después hay otro elemento también muy importante, ¿no? En el caso de una A2AD no significa que sea una zona donde no se pueda entrar, como dicen algunos, sino que es una aspiración, ¿no? Y además, evidentemente, la realidad en muchísimos casos es bastante más compleja. ¿Por qué?
aquí sí que me gustaría poner de manifiesto un asunto que sí que es importante de cara a nivel estratégico y a nivel operativo y sobre todo a nivel conceptual, cómo es que el caso que se ha puesto tanto de moda como es el caso de las A2AD rusas, básicamente Rusia ni piensa en A2AD ni las construcciones, digamos, en materia de defensas aéreas integradas, sistemas antibuque de medio alcance o largo alcance y más o menos vinculados con otras cosas, no son realmente A2AD, serían otras cosas que, si quieres, podemos comentarlo después. Sí, sí, muy interesante. O sea, en el fondo, el A2AD no es tanto el hardware, ¿no? O sea, no es tanto el disponer, bueno, pues de misiles de crucero, de sistema de ISR que permita, pues, tener una imagen anticipada de que llegan esas fuerzas, tener el targeting para que esos misiles sean eficaces y demás. Es decir, no es tanto los sistemas militares como una estrategia dirigida a negar ese acceso y esa área de operaciones, ¿no? O sea, por lo tanto, lo que caracteriza a la SADE es la voluntad de tener esa capacidad. Efectivamente, es decir, pensemos que al final muchísimos países, a veces por mera emulación de los desarrollos de otros, pues claro, se ponen a comprar esos sistemas antiaéreos avanzados, los integran, claro, sistemas antiaéreos de largo alcance, de medio alcance, de corto alcance, vinculándolos además con sus SHORAD, sobre todo terrestres. Después lo que has comentado de sistemas de guerra electrónica avanzados, sistemas ISR, después se dotan de misiles de crucero porque también se han difundido cada vez más, además también desarrollando o obteniendo drones, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, esto es lo que muchos vemos o lo más claro, pero evidentemente no por comprar este tipo de cosas te conviertes en un país que tenga una 2AD. Y esto es un elemento muy importante a tener en cuenta. Es decir, al final lo realmente importante es la lógica operativa y la lógica doctrinal y el concepto que hay detrás. Este es un concepto muy pensado en Estados Unidos. O sea, porque Estados Unidos, donde actúa salvo que sea en el propio hemisferio occidental, tiene que proyectar fuerza. Y la forma tradicional de proyectar fuerza a Estados Unidos es primero, pues, tener una base segura, base en sentido muy amplio. Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, Arabia Saudí en la Guerra del Golfo del 91, y una vez que ha amasado allí fuerza, llevar a cabo las acciones ofensivas. El A2AD entiendo que está diseñado para evitar esa generación de fuerza próxima al teatro de operaciones. Por lo tanto, entiendo que es un concepto que está muy asociado, ¿no?, al modo de operar de Estados Unidos en clave de contrarrestarlo, de evitarlo. Porque una cuestión, o sea, yendo ya más acercándonos geográficamente a este tema. Este potencial A2AD argelino y en su día, imaginemos que Marruecos también, pues por emulación, trata de crear su propio A2AD. ¿Realmente esto sería aplicable al caso de España? Porque España ya está ahí. O sea, nosotros ya no te pueden negar el acceso. En todo caso, te pueden negar el área de operaciones. Hacer muy difícil operar en el área de operaciones. Efectivamente, es decir, a veces podríamos decir, como muy bien has comentado tú, es un concepto americano, es un concepto estadounidense, pensado en la problemática estadounidense y sobre todo, inicialmente pensado en una situación geográfica muy determinada. China, primera cadena de islas, y proyección del poder a esta primera cadena de islas. Lo que sí que hay un elemento que sí que nos afecta a todos, o sobre todo a todos los ejércitos occidentales, es que este mismo concepto, con la independencia de los detalles que hay y de la simplificación que tiene, claro, va en contra de algunos elementos fundamentales de los que sería el poder militar occidental, o el poder militar occidental contemporáneo. Uno, el control por parte de Occidente o por parte de muchos ejércitos occidentales o muchísimos ejércitos modernos que tienen doctrina estadounidense, doctrina OTAN, que es el control del espacio radioeléctrico, y podríamos incluso poner no solo el espacio radioeléctrico, sino también el espacio
ciber o el espacio informativo en general. Y después otro elemento fundamental, la superioridad aérea. Pensemos que al final todas las guerras contemporáneas, desde la guerra del Golfo del 1991, el tema del poder aéreo ha sido no el gran triunfador, pero el gran elemento que ha estado allí presente y que era lo que te permitía proyectar, batir objetivos y objetivamente pues triunfar en los conflictos. Sí, que es algo que damos, por supuesto, desde hace ya pues casi 30 años. Quiero decir, que es algo que nos parece ya lo más natural del mundo, ¿no? O nos ha parecido hasta hace muy poco, porque los propios americanos, en el caso de Siria, no lo llaman espacio aéreo contestado, pero sí congestionado, porque tienen que operar pues en un lugar donde están también por la Fuerza Aérea Rusa, la Fuerza Aérea Siria y demás, que no es hostil, pero bueno, que es un actor que muchas veces es incómodo, ¿no? Pero la cuestión es que damos por supuesta esa superioridad occidental y claro, en estos escenarios sería lo primero que se pondría en cuestión precisamente. Evidentemente, es decir, y no solo la superioridad aérea, de hecho, por ejemplo, si cogemos ahora, siguiendo a la doctrina rusa, sobre todo, ellos no hablan de solo del espacio aéreo, hablan directamente de operaciones aeroespaciales, es decir, claro. no solo contestar lo que sería, claro, la superioridad aérea, sino también yendo un paso más arriba, es decir, el tema de todos los multiplicadores o todos los habilitadores para las operaciones aeroespaciales. Por lo tanto, evidentemente aquí, y esto lo hemos visto salvando un poco las distancias en un contexto muy concreto, como era el caso sirio, que allí, en materia de guerra electrónica, han puesto, no la carne al asador, ni mucho menos, pero Estados Unidos y los países occidentales han tenido que operar eso en un espacio aéreo, uno, contestado, dos, con muchos actores que tenían sus propias defensas aéreas más o menos integradas, con muchos sistemas de guerra electrónica y con dificultad también, claro, para hacer todo el ciclo de targeting, todo el ciclo de inteligencia y todos estos asuntos vinculados. Sí, y además eso va contra un principio fundamental en las operaciones de Estados Unidos y de los aliados, que es la guerra en red, o sea, la guerra basada en red. Es decir, que ya ese multiplicador enorme de fuerza que da el que todo esté conectado y que, esa aspiración a que todo esté conectado y a tener esa imagen de conjunto de campo de batalla, incluso la capacidad de hacer ataque cooperativo, pues se ve minado con esas capacidades de guerra electrónica o también cinéticas que desafían tanto el espacio aéreo como en el espacial, sí, totalmente. Sí, pues es que de hecho a veces olvidamos, es decir, o cuando nos centramos, claro, en el concepto de A2AD pensamos que es a nivel táctico, operacional, tenemos que pensar a veces que países como China o como Rusia, y recuerdo, Rusia no tiene A2AD ni piensa en A2AD y sus conceptos de defensa aérea o aeroespacial son completamente distintas, pero lo piensan sobre todo a nivel estratégico. Es decir, cuando China, por ejemplo, piensa tanto en la disuasión estratégica integrada como en las guerras locales en ambientes de alta tecnología, es precisamente para debilitar y para erosionar lo que serían las bases del poder estadounidense. Y en lo que has dicho tú, es decir, en intentar degradar las capacidades de guerra en red. Y, por ejemplo, si nosotros cogemos la doctrina rusa, es que además te lo dicen no solo con los temas de guerra en red, sino que además te lo dicen clarísimamente con las operaciones multidominio. Todos los conceptos operativos rusos o muchos conceptos operativos rusos van en contra o van orientados directamente para debilitar o para erosionar la capacidad multidominio estadounidense. Sí, son una imagen en espejo inverso en cuanto a contrarrestar. O sea, luego no me refiero a que no haya una equivalencia de capacidades que también las tienen, sino que están muy orientadas a contrarrestar esas capacidades OTAN. Bueno, en el caso de Rusia, esto el riesgo que tiene es que nos vayamos del tema principal. O sea, dices que ellos no tienen un A2AD. No lo tienen, entiendo, conceptualmente, porque capacidades tienen de sobra, por ejemplo, en el Báltico.
o también en el Mar Negro, en torno a Crimea. Y podrían poner en práctica este principio de negar el acceso y las operaciones dentro del área, ¿no? O sea, que cuando hablas de que no tiene una otra AD, entiendo que no lo tienen desarrollado desde el punto de vista conceptual y luego doctrinal. Efectivamente. Es decir, ellos, lo que serían las capacidades las tienen perfectamente integradas dentro de lo que nosotros consideramos una 2AD o a nivel, digamos, conceptual, nosotros consideramos a 2AD, pero ellos no lo plantean como 2AD, pero evidentemente, cuando ellos integran a todos todos los sensores, los sistemas de comunicaciones, los sistemas de mando y control automatizados y, evidentemente, los sistemas, digamos, de ataque, es decir, bien sean sistemas de defensa aérea, sea la aviación de combate y evidentemente, lo que serían los elementos más preciados de estas defensas, como serían ciertos, digamos, vectores de ataque terrestre, pues, evidentemente, esto es lo que nosotros consideramos como una 2AD, pero ellos lo que sería una evolución de las RUC o de las ROC si fueran a nivel táctico, es decir, que son los complejos de ataque automatizado o ahora los conceptos de reconocimiento y fuego. Es decir, que claro, y además ahora le meten muchísima guerra electrónica, pensemos eso desde Ucrania, la importancia que ha tenido la guerra electrónica, abro paréntesis también, durante la Guerra Fría, la guerra electrónica rusa era muy importante y ahora la estamos volviendo a ver. Y también está metiendo otro elemento que también es bastante interesante, que es evidentemente las confrontaciones informativas. Es decir, que tenemos que tener en cuenta cuando los rusos plantean el concepto o sus defensas, pues son, por un lado, lo que serían las RUC, después, a nivel aeroespacial, son las operaciones estratégicas aeroespaciales, que es lo que combinaba las antiguas operaciones estratégicas para repeler ataques aeroespaciales con las operaciones estratégicas ofensivas. Es decir, o sea que de facto tienen una 2AD, pero conceptualmente no, o sea, no han desarrollado esas capacidades en base a un concepto previo de A2AD, sino que lo que han sido es mejorar una serie de capacidades que vienen muy de lejos y que eso, bueno, pues también puede generar a su vez lo que ahora mismo entendemos como una 2AD, ¿no? Esa sería, entiendo la idea. Perfecto. Es que de hecho, puede parecer paradójico, pero es que sus RUC, sus complejos de ataque automatizados, son ideas que vienen de finales de los 70, principios de los 80. Es decir, y esto es... Bueno, y que es el origen, ¿no?, de la RMA, o del concepto de RMA de los americanos, que viene de ahí. Pues muy bien, pues si queréis vamos pasando ya, acercándonos al cuerpo central. Entonces, tenemos ya claro qué es el concepto de A2AD. Ahora pasando ya más a lo práctico, ¿de qué está hecho una 2AD? Es decir, ¿qué capacidades militares debe poseer un país para que de verdad pueda llevar a cabo una estrategia de A2AD? En términos generales, pues lo que podemos ver en muchísimos países o hasta incluso en el concepto ruso, ¿no? Es decir, tiene que haber sensores, ¿para qué? Para poder detectar cualquier movimiento enemigo como más lejos mejor. Y esto, cuando hablamos de sensores, pueden ser de cualquier tipo, desde radares de larga distancia a cualquier tipo de sistemas de inteligencia electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente también tiene que haber una red robusta de sistemas de comunicaciones. Aquí, abro paréntesis, tendrían que ser un sistema conjunto de comunicaciones. ¿Por qué? Porque al final, cuando estamos hablando de una 2AD, es cuestión también de integrar elementos terrestres, elementos navales, elementos aéreos y también elementos ciber. Evidentemente, junto con este sistema de mando y control, también tiene que haber, claro, distintos sistemas de combate. Sobre todo, y ya simplificando bastante, uno de los elementos que se ha convertido en fundamental de las A2AD sería sobre todo los sistemas de defensa aérea integrados. Abro paréntesis otra vez. Pensemos que cuando nosotros concebimos una defensa aérea integrada en el entorno OTAN, no tiene nada que ver con las defensas aeroespaciales rusas o soviéticas y ahora rusas.
Esto es algo que tener en cuenta. También podríamos incluir otros sistemas como desde misiles balísticos, misiles de crucero, evidentemente aviones de combate avanzados, misiles, es decir, cualquier cosa que permita proyectar o permita, digamos, adelantar las defensas lo más lejos posibles. Claro, y para adelantar las defensas lo más lejos posibles, también evidentemente necesitamos, lo que he dicho antes, sistemas y sensores que permitan también conocer tan lejos como sea posible las cosas. Claro, y aquí, algo que a veces se nos olvida, los elementos ciber y los elementos obviamente electrónicos son también muy importantes. Bueno, eso es interesantísimo y es fundamental. Porque es poco sexy, o sea, quizás eso llama menos la atención y se habla menos de ello y no aparece en los desfiles militares. Es mucho más visual, pues, qué sé yo, un Iskander, un S-400, que todo el sistema de ISR, o sea, de inteligencia, reconocimiento y vigilancia, y bueno, y si le metemos el targeting, pues esa capacidad luego ya para fijar y dar las coordenadas precisas de los objetivos y lo que comentaba antes, ¿no? Un sistema robusto de comunicaciones que sea capaz de resistir las perturbaciones electrónicas que seguro que va a recibir, ¿no? Cuando ese sistema vaya a ser puesto a prueba. Y que eso muchas veces pues no llama tanto la atención, pero es digamos, no solo tan importante, sino incluso más todavía que ese hardware que es mucho más llamativo, que pierde gran parte de su utilidad si falta lo primero. Totalmente. Es que a veces, claro, es lo que comentas tú. A ver, las cosas sexy son eso, lo que sería el acero. Es decir, bien sean carros de combate, bien sean buques, bien sean aviones, pero al final, por ejemplo, es decir, si no tenemos todo el sistema, digamos, de reconocimiento, observación, por ejemplo, en este caso aéreo, todo el tema de gestión del campo de batalla, control de armas y después todo el sistema de targeting y hasta incluso, sobre todo, que es fundamental, targeting, third party targeting, es decir, que el sistema encargado de batir el objetivo no tiene que ser el que lo detecta. Es decir, por eso es tan importante integrar distintos sistemas y distintos habilitadores y multiplicadores para tener, digamos, una malla que te permita orientar, distinguir y, evidentemente, hacer el targeting y batir el objetivo dependiendo de dónde esté y con el mejor elemento posible y a menos coste. Sí, o sea, incluso capacidades de enfrentamiento cooperativo, ¿no? O sea, Efectivamente. Que un sistema con sus sensores detecte y fije un objetivo y el misil lanzado por otro, imaginemos pues que pues no sé, que es un F-35, pero que el misil lanzado por un destructor pues sea el que abata ese objetivo. Muy bien, entonces estos serían los pilares, ¿no? de una dorsal. Si no te importa repetirlos otra vez para que tenerlos presentes y ver cómo se refleja ya o se va a poder reflejar en el corto plazo en Argelia. Pues en términos generales lo que he dicho antes. Es decir, esto que también se aplica con algunas diferencias al caso ruso, que sería distinto, al final necesitamos, es decir, sensores, y cuando digo sensores, sobre todo radares, sistemas de targeting, etcétera, etcétera, etcétera. Después necesitamos sistemas de mando y control para que esta información que te llega poderla diseminar entre los actores interesados. Sí, la gestión del campo de batalla. Efectivamente, y después finalmente lo que serían los elementos más puramente militares, ¿no? Bien sea sistemas de defensa antiaérea, sistemas de defensa costera, etcétera, etcétera, etcétera. Estupendo. Muy bien, pues si quieres pasemos ya al caso de estudio, o sea, Argelia. Argelia tiene ya estas capacidades y bueno, quizás esta segunda pregunta es más complicada. ¿Y tiene esa intencionalidad? O sea, detrás hay una estrategia. O más bien inferimos que podría tener esta estrategia en base a las capacidades que está construyendo. Pues buena pregunta. Es decir, ¿que está obteniendo los sistemas? Eso sí. ¿Que hay una intencionalidad estratégica detrás? No lo sé.
Es decir, y finalmente explicaré el por qué el no lo sé. Es decir, pero que evidentemente está obteniendo sensores modernos, está obteniendo sistemas de control modernos y que se está obteniendo capacidades, digamos, sobre todo antiaéreas modernas y digamos, y capacidades para proteger y proyectar su área de influencia directa parece evidente. Por lo tanto, en este caso podríamos decir que el elemento más importante, aunque aquí tenemos que abrir paréntesis otra vez, claro, si Argelia estuviera desarrollando una 2AD, comillas, 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 lo desarrollaría supuestamente utilizando la doctrina rusa. Y si desarrollara estas capacidades pensando en doctrina rusa, todo estaría para proteger sus elementos más preciados, que en teoría deberían ser los Iskander. Claro, esto en el caso, por ejemplo, ruso de Kaliningrado parece claro, pero claro, pero en el caso de Argelia no parece que sea un elemento estratégico fundamental, Iskanders con ojivas convencionales. Pero claro, al final está desarrollando un sistema de defensa aeroespacial, no sé si sería una RUC y tal, pero nosotros asumiremos, digamos, el concepto simple de A2AD. Por lo tanto, en materia de sensores, tenemos que tener en cuenta un elemento que yo creo que es fundamental. Es muy probable, porque hay muchas imágenes por satélites, hay mucho debate tanto en la red como en documentos oficiosos, que se ha dotado de un radar OTH, ¿no? Un radar más allá del horizonte. Claro, este radar, que en teoría, o es muy probable que se haya emplazado, porque es un radar no móvil, sino que es un radar fijo, claro, tiene capacidad, formalmente, es un radar Resonance N, tiene capacidad para monitorizar movimientos a más de 1000 kilómetros de distancia, claro, en términos óptimos, ¿no? Pero claro, con ello podría cubrir la península ibérica, pensemos al final dónde está Argelia, el sur de Francia, Marruecos, obviamente, Túnez, todo el estrecho de Gibraltar y una muy buena parte del Mediterráneo occidental. Claro, si este radar está operativo, esto podría ser, evidentemente, la capa más externa de lo que he dicho antes, de la capa de los sensores, y evidentemente también sería el primer radar fijo del país. En cualquier caso, también tenemos que tener en cuenta que sí que hay ya operativos, pues bastantes o varios radares de banda S, varios radares 3D, en este caso de fabricación estadounidense. También tenemos otros radares de medio alcance. También se están debatiendo que se están obteniendo radares chinos y radares rusos que no son los mismos que están vinculados con los sistemas de defensa aérea. Pero acordemos lo que hemos dicho antes. Al final lo importante es que pueda haber third party targeting. Claro, aquí hay un elemento que también lo tendríamos que tener en cuenta. Muchos de los radares estos, de los que he dicho, claro, radares de largo alcance 3D y de banda S, son de fabricación estadounidense. Claro, aquí vendría el problema. La integración de estos radares con los sistemas de defensa antiaérea que está obteniendo o que ya tiene operativos Argelia, claro, tendría que ser integración manual. ¿Por qué? Y aquí es una opinión puramente personal. Dudo o no sé que Argelia tenga capacidad para hacer ingeniería inversa y hacer integración automática, y después vendría el paso siguiente. ¿Cómo obtener? Que todo se puede hacer. Obtener las bibliotecas de firma radar de ciertos sistemas para integrar, claro, los radares con las firmas, y a partir de aquí hacer el third party targeting con los sistemas de defensa antiaérea que tiene ya el país. En cualquier caso, también lo que he dicho antes, tenemos que integrarlos con los sistemas de los SAM, de los sistemas antiaéreos que tiene Argelia, y en cualquier caso tenemos que tener en cuenta que los radares estos estadounidenses tienen alcances siempre óptimos o máximos comprendidos entre 148 y 450 kilómetros. Por lo tanto, claro, dependiendo de dónde estén situados, porque estos radares son móviles, pues pueden cubrir bastantes partes del país, no todas. Por lo tanto, al final, siempre
con los mismos radares tenemos que pensar que siempre hay muchísimos espacios y muchísimos puntos ciegos, pero bueno, esto siempre pasa. Por lo tanto, evidentemente, tenemos que tener en cuenta esto, que quizá estos radares estarían utilizados para proteger pues, bases aéreas del país, apoyadas por defensas aéreas de corto alcance del ejército, pero bueno, pero esto al final ya en muchísimos casos entra dentro del terreno de la especulación. Pero eso, la malla externa sí que probablemente nos la da el Resonance, el radar OTH, y después ya las otras mallas nos las proporcionarían seguro los sistemas vinculados con las defensas antiaéreas del país. Ellos tienen de verdad un sistema antiaéreo integrado, o sea, un sistema de defensa aérea integrado. Pues no lo sé, pero que las compras podrían sugerirlo, sí. Es decir, claro, y aquí viene el típico problema de los estudios estratégicos y sobre todo en materia de hacer análisis de amenazas. Es decir, las compras o la obtención de los sistemas, de los SAM de largo, medio y corto alcance parecen emular las compras o las cosas que está haciendo Rusia. Otra cosa es que realmente lo estén integrando. ¿Que hay capacidad técnica para que estos estén integrados? Sí. ¿Que Argelia, con la situación interna que tienen y los difíciles equilibrios, lo tengan perfectamente integrado? No lo sé. Pero bueno, pero esto ya lo hablaremos. Sí, es que es un problema de hermetismo, ¿no? O sea, un problema que se encuentra en los estudios estratégicos al estudiar países que no son especialmente transparentes en cuestiones de defensa. Que sí, un terreno ignoto que, bueno, uno depende en buena medida de la especulación y de lo que te digan los datos, pero muchas veces lo que te dicen es incompleto. O sea, esto quizás se adelanta al tema de mando y control. Pero, o sea, junto a esa idea de esa pregunta que si tenían, que es una incógnita, ¿no? Si un sistema de defensa aérea integrado, muy relacionado con ellos, ¿te consta que ellos tengan un centro de operaciones aéreas combinado? Es decir, combinado que no fuera, un centro de operaciones aéreas como tal. A ver, hay fuentes que plantean que sí. Y lo que sí que se puede plantear, la hipótesis, una hipótesis de trabajo, yo creo que bastante probable, es que sí que hay una cooperación entre, o cada vez más cooperación entre sensores, sistema de defensa aérea y la aviación. Claro, pensemos que al final, si utilizaran la doctrina rusa, los interceptores estarían controlados por tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, aquí tendríamos solo interceptores, no el resto de aviación. En el caso argelino, yo creo que sí que habrá cierta capacidad, sobre todo con los distintos elementos, para que haya, digamos, capacidad combinada terrestre y aérea para, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, establecer pasillos aéreos para la aviación de combate. Por lo tanto, yo creo que sí. Ok, o sea que de momento esos tres elementos, que eran sensores, sistema de mando y control, o sea, gestión de campo de batalla, y luego ya los vectores, ¿no? que van a operar, ¿no? Bien aéreos, terrestres o navales. Claramente Argelia se está fortaleciendo en lo primero, en sensores, pero hay incógnitas, aunque hay motivos para pensar que sí que es así. Se están dotando también de sistemas de mando y control avanzados que sacan el máximo rendimiento de esos sensores y puedan poner con ellos en marcha un auténtico sistema de A2AD, ¿no? Sería así. Sí, y de hecho aquí hay un elemento tampoco que es muy poco glamuroso, pero que es muy importante, como es lo que podríamos decir las relaciones militares y sobre todo las relaciones civiles militares. Es decir, pensemos que al final en muchísimos regímenes políticos la acción conjunta no es deseable
para que ningún mando operacional tenga más poder que otro mando operacional y que haya una cierta competición, no la típica competición tan analizada en materia, por ejemplo, de innovación militar como competición entre servicios o intraservicios, sino que haya competición para que ninguno tenga más poder que otro y con ello evitar cualquier posible intento de, a ver, no digo golpe de Estado en absoluto, pero que no haya ningún, digamos, interés de que pudiera eso, por ejemplo, yo qué sé, un mando, el que se encarga de la defensa aérea, que pudiera tener algún tipo de intención o de ganas de batir algún avión donde hubiera algún VIP, por ejemplo, como hemos visto en el caso de otros países. Pensemos que al final, es decir, el que controla, por ejemplo, la defensa antiaérea y el control aéreo, pues claro, al final puede acabar teniendo mucho poder, quizá demasiado, y sobre todo bueno, eso en Marruecos lo tiene muy claro en el por el caso de intento Marruecos histórico. de derribo de Hassan II, ¿no? Por su propia fuerza aérea. Efectivamente. Por lo tanto, evidentemente, es decir, que un mando operacional pueda tener el control tanto de lo que serían los SAM más de los pasillos aéreos, pues sería evidentemente un problema. Sí, que esté compartimentalizado, ¿no? Ese empleo de la fuerza militar con una finalidad política. O sea, antes, con el caso de Marruecos, no sé si sigue siendo el caso, pero tradicionalmente los polvorines de guerra, es decir, no de munición de adiestramiento, o sea, lo básico, o de la seguridad de las instalaciones, sino ya como tal, los depósitos de municiones no estaban en manos de las FARC, sino de la gendarmería, con el fin de que el ejército no pudiera hacerse con el control del país. Exactamente, es que a veces nosotros en Occidente, claro, damos por supuesto eso, que la acción conjunta y cada vez más integrada es lo que tiene que ser, claro, porque partimos de un concepto de relaciones civiles militares clara, ¿no? Es decir, que evidentemente hay un liderazgo civil, evidentemente regímenes democráticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que en muchísimos otros países el elemento fundamental es que haya compartimentación para que ningún actor tenga más poder que otro y que haya, evidentemente, competición y una cierta, digamos, difusión de competencias para que entre ellos compitan y que haya, digamos, en teoría, para que haya mejores efectos a nivel táctico, operacional y estratégico. Esto es interesantísimo porque un sistema A2AD, para que sea efectivo, necesita de la acción conjunta, sí o sí. Y en este caso es que la acción conjunta puede ser algo indeseable para un régimen que no es democrático. Luego puede ser una traba difícilmente salvable para según qué países. Exactamente. Y tiene que haber, no solo, claro, una 2AD no solo tendría que plantearse desde una órbita conjunta, es decir, evidentemente, a nivel conceptual, para desarrollar doctrina tiene que ser conjunto y evidentemente después viene el otro elemento, el elemento de la obtención de las capacidades y dentro de la obtención de las capacidades la adquisición de los sistemas. Es decir, todo tiene que ser basado en arquitecturas completamente interoperables y después el otro elemento, que haya, claro, no solo un sistema de mando y control que sea completamente interoperable, sino que también haya una cierta, digamos, claro, una doctrina que lo permita y que se dé cierta o bastante autonomía a los distintos mandos operativos. Sí, es que, o sea, me llamó mucho la atención lo que comentabas de esa diversidad de origen de los radares, que no solamente es un problema luego pues logístico, ¿no? Como sabemos, bueno, de sobra, ¿no? En cuestiones militares, que si amplías muchísimo el catálogo de equipos militares, bueno, pues luego es una pesadilla logística, sino que en este caso, que el trabajo en red es esencial, los sistemas tienen que hablarse. Y si son sistemas que no son de países que colaboren, sino más bien que incluso que están enfrentados, como Estados Unidos, Rusia o China, pues eso va a plantear un problema gravísimo. Si ya en el propio Estados Unidos muchas veces los sistemas no hablan entre sí, no digamos ya entre un sistema ruso
el sistema norteamericano, con lo cual la verdad es que es desconcertante esa política de adquisiciones. Sí, totalmente, porque pensemos que al final, lo que he dicho antes, es decir, en muchísimos casos tiene que ser integración manual, podría hacerse en teoría por ingeniería inversa, pero por ejemplo cuando llegamos al caso de radares estadounidenses, por eso yo asumo que estarán para proteger ciertas, eso, aeródromos y Sí, este tipo de cosas. objetivos de alto valor, o sea, Exactamente. crean burbujas muy localizadas sobre determinados objetivos muy valiosos, pero no serían, digamos, parte como tal de una 2AD que vaya más allá de las fronteras No, de Argelia. no, porque es que después el problema sería, por ejemplo, estos problemas tan simples de, claro, hacer con sistemas antiaéreos de uno, con radares de otro, claro, y después los aviones de otro, claro, al final. Mm. Es decir, sería, yo qué sé, meterle un IFF, yo qué sé, es decir, como fuera. Un IFF, que es un sistema de identificación de amigo y enemigo, ¿no? Que llevan todas las plataformas militares, bueno, por lo menos las aéreas, para evitar ser derivados por sus propios sistemas. Exactamente, por lo tanto, pensemos que esto, es decir, que esto claro, a nivel teórico podemos decir que todo es muy fácil, que todos son A2AD, pero claro, para al final la realidad y sobre todo la política de compras es importante. Y por eso también, a veces cuando hacemos algún tipo de análisis prospectivo sobre capacidades futuras, ver las políticas de compras es un elemento muy importante a la hora de definir potenciales amenazas. Muy bien, entonces en la parte de sensores, pues tenemos por un lado los radares, sería un elemento fundamental, y este que comentabas, ¿no? Que llega hasta el sur de Francia, cubre toda la península. ¿Hay más sensores destacables en esa posible arquitectura A2AD argelina? Bueno, también podríamos, por ejemplo, poner a algunos de... Hay un escuadrón con Beechcraft 1900D que sobre todo se utilizan para inteligencia electrónica a nivel táctico. Es decir, después es posible, se decía, todavía no me suena haber visto ninguna foto, pero sí que se había planteado bastante, que se compraría, que se habían comprado a 3 reactores Gulfstream G550 para labores de adquisición de objetivos, sobre todo, y para labores de inteligencia electrónica. Lo que sí que también tenemos, hay otro escuadrón de inteligencia con su 24 Fencer, después hay varios Beechcraft para labores de patrulla marítima, porque evidentemente Argelia tiene una fachada marítima también bastante importante. Muy Y limitada, también, ¿no? Muy limitada en alcance esa patrulla y persistencia, ¿no? Esa patrulla marítima. exactamente, claro, al final no dejan de ser Son, aviones, a ver, de los son turbomotores bimotores, sí. pequeñitos. Sí, sí, sí. Y después también, claro, también para labor de inteligencia, por reconocimiento de inteligencia y adquisición de objetivos, hay pues varios drones, ¿no? Algunos de corto alcance, algunos de medio alcance y algunos de largo alcance, ¿no? La mayoría de los cuales son de fabricación china, pero también hay algunos de fabricación estadounidense y de fabricación emiratí. Sin embargo, yo asumo que estos drones, a pesar de que se podrían utilizar sobre todo para labores de targeting, yo creo que sobre todo se utilizan, como hemos visto en el caso de otros países, sobre todo para labores de control de fronteras, patrulla de las tierras de nadie, porque pensemos que al final Argelia, nosotros podemos pensar en la fachada marítima, pero pensemos que al final por detrás tiene muchísimo desierto, muchísimo tierra de nadie y muchísima frontera porosa. Y yo creo que realmente la utilización de los drones es sobre todo para esto. Y también tenemos que tener en cuenta otro elemento fundamental, muy limitado, pero siempre importante. Y sobre todo si pensamos en el caso ruso. En el caso ruso tendríamos muchísima guerra electrónica, pero en el caso argelino, por eso, cuando yo digo que al final parece que están emulando las compras rusas, y no sé si los conceptos como tal, es porque están comprando o han comprado como mínimo un Krashuka 4. Pensemos que al final los Krashuka se pusieron mucho de moda a raíz de Ucrania.
de la invasión exactamente de Letonia, también de la invasión rusa del este de Ucrania. ¿Por qué? Porque básicamente estos sistemas son capaces de degradar cualquier sistema terrestre, naval o aéreo, incluso espacial en órbita baja, porque ya se ha visto en órbita, en radios de 300 kilómetros. Por lo tanto, evidentemente, un sistema de estos solo no podría ofrecer una malla de defensa para todo el territorio, pero pensemos que a nivel muy localizado sí que podría dificultar muchísimo el establecimiento del orden de batalla electrónico de cualquier, el orden de batalla electrónico de Argelia. Por lo tanto, esto podría utilizarse, junto con otras tácticas de lo que serían de decepción, de engaño, degradar muchísimo las capacidades de mando y control y de reconocimiento adversarias y, evidentemente, dificultar muchísimo lo que he dicho antes, el establecimiento del orden de batalla electrónico. No general, pero localizado. O sea, que serían unas capacidades de guerra electrónica tanto defensivas, ¿no?, de protección de ese orden de batalla electrónico propio, o sea, que el adversario no conozca cuáles son pues nuestros sensores, o nuestro orden de batalla como tal, o sea, dónde están nuestras fuerzas, y esos sensores, esos multiplicadores, esos ya equipos más cinéticos, como luego ofensivo, de negar la capacidad de operación en red por parte del adversario, ¿no?, y cegar sus sensores. Efectivamente, es decir, quizá lo más lógico, sería que se dotara como mínimo de 3, 4 sistemas completos. ¿Por qué? Porque al final meter los sistemas completos relativamente cerca de lo que serían los SAMs o los sistemas antiaéreos más preciados, pues claro, esto dificultaría bastante, establecer a nivel global o a nivel, digamos, estratégico el establecimiento de todo el orden de batalla electrónico. Muy bien. Entonces, si quieres, pasamos al segundo elemento, que es el mando y control. ¿Qué has querido Argelia que haga pensar que está construyendo esa capacidad adosable? Pues en materia de mando y control, es decir, como mínimo, es decir, muchas fuentes dicen que ha adquirido como mínimo también un sistema automatizado de gestión de informativo, de gestión de información, un sistema ruso que se llama una Acacia M, que básicamente sirve sobre todo para coordinar distintos sistemas, ¿no? Y esto sería lo que hemos dicho antes, ¿no? Sistemas de defensa aérea más aviación de caza. No sabemos realmente si está operando este sistema, pero es muy probable que sí. Además, si esto lo unimos con otros sistemas de mando y control, digamos, avanzados, sistemas, digamos, ¿cómo lo diría? No ciber, pero sistemas digamos, de mando y control que además se fundamentan con cierta inteligencia artificial y tal, para hacer un poco de third party targeting y sobre todo de combate cooperativo, pues quizás sí que parece que hay una cierta voluntad para dotarse de sistemas de defensa, sobre todo defensa aérea integrada y digamos, y automatizada. Es llamativo ese hermetismo del régimen argelino en cuanto a su política de adquisiciones, porque intuitivamente podríamos pensar que un país ve fortalecida su disuasión si hace patente que tiene unas capacidades militares efectivas. En cambio, ese secretismo se puede interpretar o bien que juega a veces con el farol, o sea, que da a entender que tiene cosas que realmente no tiene, o otra posibilidad es que quiera proteger ciertos activos pues con la ambigüedad, con el fin de que si las cosas vienen mal dadas, pues tener una ventaja competitiva sobre el rival, ¿no? Pero es llamativo en los países OTAN no estamos acostumbrados a esa falta de transparencia en el orden de batalla. Pensemos que al final esto incluso lo podríamos relacionar con las típicas medidas de confianza mutua. Es decir, quizá Marruecos y Argelia, que están en
no sé si en una guerra fría o en qué situación están, pues... Yo ya lo llamaría de zona gris, por cómo han Exactamente. escalado estos últimos meses. Efectivamente, pues pensemos que al final también la política de adquisiciones de Marruecos es de todo excepto clara, ¿no? Es decir, evidentemente las obtenciones de material por parte de países occidentales, pues todas se catalogan a nivel internacional, a nivel Naciones Unidas, y son fácilmente o bastante, sí, son muy fácilmente trazables. Pensemos que al final la realidad en el caso de ventas, por ejemplo, de rusas, chinas y de este tipo de países, pues son bastante poco claras y no comunican realmente las compras. Y esto lo podemos ver tanto en el caso ruso como en el caso, perdón, tanto en el caso argelino como en el caso marroquí. Pensemos que, por ejemplo, en cada feria de armamento, en muchísimas ferias de armamento, pues sale el titular de que Rusia ha vendido a Argelia no sé cuánto Su-57. A ver, no lo sé. A ver, yo lo dudo, sobre Bueno, todo la pregunta sería cuántos Su-57 tiene ahora mismo la Fuerza Aérea Rusa. efectivamente, ¿no? Que... O Rusia ha vendido no sé cuánto Su-34. Claro, pues yo hasta que no lo vea, tal. Pero claro, pero es que sí que también, es decir, por ejemplo, con el caso de sistemas, yo qué sé, de ciertos sistemas, eso, como incluso el Poliana, que sí que al menos tiene uno, que es un sistema eso, móvil para gestionar espacio aéreo, fusionar datos de sensores, coordinar actuación de SAM y tal. Claro, como mínimo sabemos que, porque está en fotos, que Argelia tiene uno. ¿Cuántos tiene de más? No lo sé, lo lógico sería que tuviera unos cuantos, pero de la misma manera que con el tema de los Poliana, el tema de los Acacia, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente no sabemos cuántos tienen y cómo tiene, y hasta incluso podríamos decir el debate que ha habido con el caso de esto ya, Sam, de los Su-300 PMU-2, sobre todo por el vehículo que llevaban. Sí, cuando uno consulta el Military Balance, que es ese documento de referencia donde están pues, el catálogo de medios militares de todos los países del mundo, con países como Argelia, incluso el propio Marruecos, hay que tener cierto escepticismo en cuanto a la fiabilidad de todas esas cifras, porque son países muy difíciles de rastrear ya en ese grado de detalle. La verdad es que eso es un desafío a la hora de trabajar sobre ellos desde el punto de vista académico. Exactamente. A ver, pensemos, por ejemplo, en el caso de Marruecos es muy paradigmático porque, por ejemplo, cogemos el Military Balance y nos dice que hay 3 batallones de defensa antiaérea. Claro, supongo que serán obviamente batallones del ejército, del ejército de tierra, de las fuerzas terrestres reales marroquíes, pero claro, esto obvia todas las otras defensas aéreas que están obteniendo o que están en proceso de obtención o que se está debatiendo que se están obteniendo. Y en el caso argelino esto es más o menos similar. Porque, por ejemplo, en el caso de Argelia, el Military Balance nos dice que hay unos sistemas o unas unidades con unos sistemas, y yo creo realmente que ya están con otros sistemas. Pero bueno, esto ya lo podemos hablar después. Y pasando ya al tercer elemento, que es esa capacidad cinética, ¿qué destacarías en las últimas compras de Argelia, en esa modernización que, pues que sea propio, ¿no?, de un sistema 2AD y que realmente le dé esa capacidad efectiva? Pues vamos a los temas que son realmente cookies para la gente. Al acero. Exactamente. Y a los elementos más morbosos. Y evidentemente tenemos que empezar con los sistemas antiaéreos, los bonitos. Es decir, sí que están saliendo ya imágenes de que Argelia es muy probable que se haya dotado de S-400. Es decir, el S-400 tan morboso para tantos países. Claro, Rusia ahora el debate es sobre los S-500, pero pensemos que los S-400 son
casi la joya de la corona para Rusia. Los S-400, acordémonos que para OTAN son los SA-21. En este caso son sistemas antiaéreos que serían la capa más externa con alcances de 400 kilómetros de alcance máximo. Pensemos que estamos hablando de alcance máximo. Alcance máximo y aviones que vuelen a gran altitud. Porque la propia curvatura de la Tierra reduce muchísimo ese alcance. O sea, estamos hablando pues contra tanqueros, contra AWACS, que se supone que van a operar a esa distancia y que desde ahí ya pueden ser un problema grave porque den capacidades de soporte a los aviones de combate que vengan hacia nosotros, ¿no? Entonces, desde el punto de vista son relevantes. Pero para un avión de combate, esos 400 kilómetros no son efectivos, porque evidentemente va a volar mucho más bajo para protegerse del S-400. Efectivamente. Es lo que has comentado tú. A veces la gente olvida que la Tierra es redonda, a pesar de que haya gente que diga que no. Directamente lo niega. Exactamente. Y que la física pues se aplica para todos. Y al final, pues, evidentemente, un sistema de este tipo, de tan largo alcance, está lleno de puntos ciegos. Básicamente es un punto ciego, es decir, andante. Tiene mucho alcance en situaciones óptimas, pero evidentemente si no se integra con otros sistemas es un problema. Y esto lo hemos visto en muchísimos casos, no con sistemas S-400, pero con sistemas S-300 pelados lo vimos el año pasado. Por lo tanto, esto sí que se está debatiendo, porque hemos visto fotos que tiene. Lo que seguro que tiene son varias baterías de S-300 PMU2. Claro, y el debate que había era si estos S-300 PMU2 podían ser S-400 por el TEL, por el vehículo que llevaban. Por lo tanto, es probable que tengamos uno S-400, es decir, con alcances de 400 kilómetros, S-300 con alcances de 300 kilómetros, el sistema de radar y misiles capaces también en situación óptima de batir objetivos de 200 kilómetros, y ya después pasaríamos a cosas un poco más pequeñitas, menos morbosas. Pero pensemos que al final S-400 más S-300 ya te da dos capas antiaéreas, digamos, muy respetables. De alcance. Sí. Bueno, eso es algo muy importante. Sí, porque pensemos que al final es tan fácil como hacer el típico circulito en sus emplazamientos, porque en teoría se están emplazando, evidentemente en tiempo de paz, en emplazamientos digamos, estables, pero evidentemente el tema es que en tiempo de escalada o conflicto los irías moviendo, porque una de las cosas buenas que tienen estos sistemas es que son altamente móviles. Por lo tanto, evidentemente, los vas moviendo y sería muy difícil establecer el orden de batalla electrónico. Sí, lo que antes comentábamos, y más si encima están esos sistemas de guerra electrónica protegiéndolos. Exactamente, porque pienso que al final un SAM de estas características no es el misil, no es solo el misil, es decir, lleva bastante, un tren entre comillas logístico bastante importante. Claro, lleva todo el radar de adquisición, etcétera. Entonces tenemos, en cuanto a sistemas antiaéreos, estos que comentas, ¿y qué más sistemas hay que conformen ese A2AD? Pues después tendríamos como capa intermedia, entre comillas, pues tienen tienen varios sistemas BUC. Pensemos que estos sistemas los hay muy viejos, completamente obsoletos, y los hay muy modernos. En este caso serían los BUC M2E. Para que nos hagamos un poco la idea, salvando las distancias, son como el que utilizó Igor Strelkov para batir el MH17 en Ucrania hace unos cuantos años, el que Rusia después... El avión de pasajeros. Efectivamente, el que Rusia después estuvo desinformando por activa y por pasiva, diciendo que esto había sido que un Su-25 ucraniano, que después un Su-27 ucraniano, etcétera, cuando al final fue evidentemente un error estratégico de meter sistemas avanzados en manos de
en manos de gente que no debería en ningún momento hacer las cosas. Y claro, y si tienes además el gatillo fácil, pues claro, esto genera el problema que genera. Y después esto. Por lo Estos tanto, sistemas bug darían, por tanto, las capas ya más cercanas, ¿no? Objetivos de alto valor de efectivamente. Argelia. Efectivamente, pensemos que estos sistemas al final, claro, también se ponen para proteger a nivel de medio alcance a estos sistemas, digamos, a los S-400 y a los S-300. Es muy probable, y es lo que yo asumo, es que estos están reemplazando a los S-125. Es decir, que el Military Balance todavía dice que están operativos, pero yo asumo que evidentemente al final los Buk estarán sustituyendo a los S-125. Y después nos quedaría lo que sería el corto alcance. Y el corto alcance serían los Pansir. Pansir también, otros sistemas también Estrella, relativamente... sí. O sea, Exactamente, que ha salido en todos los conflictos recientes. En Siria, en Turquía, ahí han estado los Pansir. efectivamente, y que no han tenido precisamente un muy buen desempeño. ¿Por qué? Porque, claro, Pero evidentemente... precisamente por esto, porque le faltaban las capas, ¿no? Ese ha sido el Exactamente. problema. Claro, es decir, si no les metes capas y tal, y además, evidentemente, también se han visto algunas de sus limitaciones frente a municiones merodeadoras y tal, pero pensemos que al final las cosas tienen que estar en capas y cuando hay un problema, buscarle la solución y tal. Pero bueno, pero sabemos que evidentemente hay como mínimo 38 sistemas Pansir, que estos sirven sobre todo para batir objetivos a unos 20 kilómetros de distancia. Y estos yo asumo también, porque el Military Balance todavía habla de que están operativos, yo creo que han sustituido a la docena de Gameful de SA6 que en teoría están todavía operativos según el Military Balance. Pero claro, estos son misiles de la década de los 80. Y siguiendo con el componente aéreo, o sea, esto sería un poco la imagen de los sistemas de defensa antiaéreos basados en tierra. Luego estaría la propia Fuerza Aérea Argelina, que sería una parte esencial de ese A2AE. Exactamente, es decir, y aquí tenemos, claro, es decir, otro elemento que hay fotos que sí que parecen que están operativos, que un escuadrón de MiG-25, vale, un MiG-25 la gente mira, bueno, es que es un avión Tanto vintage. completamente, claro, es un avión completamente obsoleto, es decir, pero bueno, pero es un avión muy rápido, es un avión muy tal, y es un avión que se planteó pensemos, para ser un interceptor, evidentemente, es decir, a ver, es un avión muy limitado, sobre todo contra ciertas cosas, pero bueno, pero en teoría se dice que está operativo. Bueno, igual como reconocimiento, pasa es que reconocimiento de espacios aéreos no muy contestados. También se le daba esa utilidad. Pero sí, bueno, es algo que tienen ahí. Ya, en efecto, el grado de operatividad pues es una incógnita. Exactamente, porque pensemos que incluso, aparte del escuadrón de MiG-25, son PDS, es decir, todavía hay unas cuantas unidades de MiG-25 de reconocimiento de toda la vida. Por lo tanto, evidentemente, es decir, lo típico, pasadas a muy alta velocidad en entorno no contestado, y aprovechar la velocidad del sistema. También hay, y esto ya es un poco más, no más moderno, pues sí que son más modernos, pero tampoco no son gran cosa. Cuatro escuadrones de MiG-29C y algunos V, y realmente lo importante, que serían 3 escuadrones ya operativos de Su-30 MKA. Es decir, claro, tenemos que tener en cuenta que esos 3 escuadrones no solo sirven para labores de defensa aérea, también se tienen que distribuir con labores de ataque a superficie. Por lo tanto, pensemos que estos 3 escuadrones se tienen que dividir, y sí que ya se han firmado nuevos sistemas, pero todavía no se han obtenido. Sí que ha habido algunas fotos, claro, pero quizá todavía no están operativos, de 14-29M o M2. Claro, también tenemos que tener en cuenta que los MiG-29 nuevos que Rusia ofreció en su momento, al final acabaron otra vez en Rusia porque bueno, Argelia no estaba nada contento con ellos. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas.
Esos tres escuadrones de Su-30, ¿qué número aproximado o si tienes el número exacto daría? A ver, se barajan 44 Su-30 según el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres. Según otras fuentes, plantean 58 y otras plantean 52. Claro, a esto le tendríamos que añadir 14 Su-30 adicionales. Uh-huh. Muy bien. Y ese sería, por lo tanto, el panorama, ¿no? de su fuerza aérea como, o sea, como la contribución más relevante de la fuerza aérea, la parte ya más cinética de ese tercer pilar de la 2AD. ¿Y qué Exactamente. más elementos tendríamos? A ver, a mí una O de las sea, cosas que también me gusta de los U-30 es que pensemos que sí que compraron POTS los SAP-518. Evidentemente no son los más famosos y tal de guerra electrónica, pero estos POTS, que sobre todo sirven para labores de guerra electrónica, de FF y tal, y de contramedidas electrónicas, sí que tienen capacidad para detectar trazas y discriminar blancos. Por lo tanto, sí que podrían actuar estos sistemas para apoyar también, evidentemente, las labores entre comillas, de A2AD. ellos no tienen AWACS, ¿no? La Fuerza Aérea Argelina. O esos Google Stream que comentabas tendrían cierta capacidad de, de AWACS. A ver, hay, O sea, hay para los que nos escuchan, o sea, de alerta temprana, aeroembarcada. Exactamente. Hay debates que sí que querían dotarse, bueno, debates algunos hace bastante tiempo, pero yo no descartaría que estén en proceso, porque se ha leído en bastantes cosas, que estén en proceso de dotarse de A50, es decir, de AWACS basados en el IL-96, ya AWACS grandes, es decir, estos que tienen el radomo como un champiñón en el Sí, súper fuselaje. conocidos. Efectivamente. Claro, y Muy esto bien. ya le proporcionaría una cierta, digamos, claro, no solo con comunalidad con los sistemas que tienen, sino que además esto ya le proporcionaría una capacidad no solo de reconocimiento, sino sobre todo de temas de control de espacio aéreo ya muy, muy, muy Ya adelantados. mayúsculo, sí, 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 sí. Y, o sea, esto sería, por lo tanto, la imagen, ¿no? de la Fuerza Aérea. ¿Algo más a destacar del componente? O sea, hemos visto el componente terrestre en cuanto al sistema de defensa antiaéreo, la Fuerza Aérea. Luego, en el componente terrestre están los Iskander, ¿no? Que son también otro elemento llamativo del arsenal argelino. Exactamente. A ver, claro, si asumiéramos doctrina rusa, es decir, claro, los Iskander serían la joya de la corona, claro, pero es lo que he dicho antes. Los Iskander con ojiva nuclear sí que son la joya de la corona. Lo mismo que los aviones de combate para hacer penetración en profundidad, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso argelino, claro, los Iskander, es decir, ¿cómo lo diría? Son Iskander con ojivas convencionales, son misiles, son IRBMs con capacidad estimada de 280 kilómetros, un CEP, un error circular probable que está entre 5 y 50 metros, dependiendo del sistema de guía final. Claro, estos pueden operar con ojivas de fragmentación de 480 kilos o submuniciones, 54 submuniciones, y claro, en teoría esto se utiliza o se podría utilizar para batir objetivos estratégicamente relevantes, pero atendiendo a lo que sucedió en la guerra del Nagorno-Karabaj, en la última, pensemos que esto también tiene un impacto limitado si no llevan ojivas nucleares. Claro, una cosa de estas con ojiva nuclear, evidentemente pones esto encima de la mesa y sí que realmente te lo cambia. En este caso, pues lo limitaríamos. En cualquier caso, claro, hay 48 vehículos lanzadores y 100 vehículos de apoyo. Sí, la cuestión es el número. O sea, porque teniendo esa
¿Sabes? Con una ojiva convencional, yo creo que es relevante estratégicamente si haces ataques de saturación, por ejemplo, contra una base aérea, contra depósitos desconocidos de municiones, pero con ataques muy puntuales, sobre todo un arma más bien psicológica, más que militar. Sí, O sea, lo que emplees contra la población, que sería un suicidio político, ya a día de hoy, pero eso, la utilidad militar, creo que la que tiene fundamentalmente es por ataques de saturación, ¿no? Sí, a ver, y también para ataques de saturación a mucho menos alcance, pues a ver, también hay también Argelia tiene lanzacohetes Smerch, que también los hemos visto varias veces. Que, claro, estos tienen capacidad para batir objetivos a 90 kilómetros de distancia y también hay un número indeterminado, la verdad es que las fuentes no hay ninguna que se ponga de acuerdo, de SR5, que tienen alcances entre 40 kilómetros y montan munición de 122 milímetros y 70 kilómetros con munición de 220. Esto también permitiría hacer ataques de saturación. Sí, eso ya en un nivel más operacional, ¿no? O sea, el Iskander sí que podría ser estratégico con el alcance que tiene contra objetivos de alto valor. Insisto, con esa idea de saturación, por ejemplo, contra una base aérea. Que en las etapas iniciales de una batalla aérea donde ya anulas una determinada base durante unas cuantas horas. O sea, en ese sentido, sí que sería un plus, ¿no? que le proporciona a Argelia. Entiendo. Sí, pero yo, claro, aquí tendría el problema, claro, de cómo plantean su doctrina. Es decir, claro, por ejemplo, si nosotros cogemos eso, la doctrina rusa tradicional, pues claro, el Iskander sirve, claro, no como paso entre táctico y estratégico, porque no hablaremos sobre esto, pero sirve como una... Tiene mucha utilidad, pero no en primera instancia. Claro, yo, si fuera Argelia, quizá mantendría los Iskander y utilizaría sobre todo, claro, los aviones con municiones, con ciertas municiones de largo alcance o de cierto alcance para eso, para batir sistemas antiaéreos, para batir aeródromos, etcétera, 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 en territorio enemigo. Muy bien. Pues si quieres pasamos a la parte naval. Vale, pues en materia naval tenemos que tener en cuenta que durante bastantes años la capacidad naval argelina era muy limitada, era, salvando las distancias, no podría definirse como tal, era una marina de aguas marrones. No era de aguas marrones porque eran aguas marinas, pero tenía capacidades de defensa costera, fundamentalmente. Efectivamente, de defensa costera. ¿Por qué? Porque había misiles de defensa costera y después capacidades de defensa costera, sobre todo corbetas. Ahora nosotros, claro, ya podemos ver las capacidades navales en apoyo a la defensa aérea y capacidades navales para apoyar, digamos, el control de la costa o la proyección de la defensa costera o de la defensa del mar o de la negación de la costa más allá, digamos, del horizonte, entre comillas. Y aquí pues podríamos plantear, por ejemplo, en materia de defensa antiaérea, los sistemas antiaéreos de las fragatas de la clase C-28A chinas. Estos tienen misiles FM-90, también tienen dos fragatas MECO alemanas, son las clase Radi, que tienen sistemas sudafricanos, capaces que son sistemas de lanzamiento vertical. También también tienen corbetas de fabricación soviética con ciertas capacidades antiaéreas. A ver, son sistemas obsoletos, son sistemas OSA. Pero, claro, y aquí hay un elemento que es el que hemos visto otra vez, ¿no?
no sabemos la capacidad que hay o la integración que hay entre los sistemas de defensa, claro, los FM90, un conto sudafricanos y los sistemas OSA con los sistemas antiaéreos terrestres y la misma Fuerza Aérea. Claro, lo lógico sería que, evidentemente, integrar en una misma malla defensa aérea, defensa antiaérea y defensa antiaérea proporcionada naval. Y evidentemente, sí, porque esas capacidades, por ejemplo, podrían servirle para cubrir, ¿no?, huecos en ese sistema de vigilancia que entonces comentábamos, pues el cubrir los espacios vacíos, ¿no?, en la sombra de radar que existieran. Totalmente, porque pensamos que al final metes estas unidades navales que evidentemente tienen su propio radar, su propio sistema de combate y tal, claro, y si tienen capacidad de combate cooperativo, pues claro, las metes un poco más avanzadas y esto te permite proyectar la defensa aérea y cubrir los espacios vacíos, digamos, que vienen del mar. ¿Qué alcance tienen los sistemas de las dos primeras fragatas? O sea, el chino y el sistema sudafricano. Pues estos son sistemas, no me acuerdo exactamente de cuál es, pero es bastante poco. Es decir, son sistemas, creo que eran de más o menos 40-50 kilómetros a lo sumo. Claro, aquí le tendríamos que añadir, evidentemente, la capacidad que tienen los radares. Sí, o sea, que sería sobre todo eso, de apoyo a, o sea, entiendo lo que es el sistema 2AD, cubrir esos huecos radar, ¿no?, que la propia geografía pues genera, ¿no?, de sombras en el espacio marítimo o determinadas zonas de la frontera. Sí. O, por ejemplo, también de o sea, por forma ejemplo, nada comparable, o sea, ni de lejos a un sistema AX, ¿no?, de nuestros F-100 o de los que tienen los norteamericanos. Que, por ejemplo, es que el de la F-100, por ejemplo, es formidable. O sea, eso sí que es un apoyo a un sistema de defensa aéreo integrado pues muy, muy potente. Aquí veo que sería algo significativamente más limitado, ¿no? Sí, no, yo creo que la capacidad de third party targeting es ser completamente imposible. Lo que sí que quizá podrían hacer, digamos, a ver, esto es una simple hipótesis, ¿no? Es decir, una barrera antiaérea más o menos masiva, ¿no? Masiva, entendámonos. Es decir, directamente lanzar las cosas y que caiga, entre comillas, la primera oleada. Y bueno, en la parte naval hay un elemento de la 2AD que en el caso argelino llama mucho la atención, ¿no? Sobre todo si vemos lo que tiene alrededor, que es el arma submarina. Y desgraciadamente ahí creo que nos incluimos, ¿no? Que en ese sentido nos da envidia sana lo que tiene Argelia respecto a nuestras capacidades submarinas actuales, con los retrasos que ha habido con el S-80 y demás, ¿no?, tal como estamos. ¿Cuántos submarinos tiene ahora mismo Argelia y qué representan para ese posible A2AD? Pues, a ver, un submarino, es decir, al final es una capacidad, entre comillas, estratégica, es decir, y sobre todo en ciertos escenarios, y además es una capacidad muy difícil de obtener. En el caso argelino tienen 6 submarinos de propulsión convencional que son 6 kilos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que 2 son el modelo el 877 y 4 son los 636 mejorados. Estos, además, están situados en Mers el Kebir, cerca, obviamente, del Estrecho de Gibraltar. Estos submarinos son submarinos, lo que he dicho antes, submarinos convencionales. La gente puede pensar, es que un submarino convencional comparado con un nuclear. Miren, a ver, en muchos escenarios un submarino convencional es infinitamente mejor que un nuclear. Y en ciertas geografías, pues evidentemente un submarino convencional te da una capacidad, entre comillas, estratégica. Y aquí el tema estratégico no viene por el tema de los torpedos antibuque que tienen o torpedos antisubmarinos, de las capacidades que tienen estos submarinos para tender minas, que precisamente también son un elemento importante para la SODAS-AD. Es que cada submarino de estos puede montar misiles de crucero club. Es decir,
Claro, no sabemos cuántos ha comprado Argelia, pero son misiles de crucero con alcance de 220 kilómetros de distancia. Y sabemos que están operativos, ¿por qué? Porque ya Argelia hizo un lanzamiento contra un objetivo terrestre con un misil de estos. Sí, es que eso te da una capacidad de proyección del poder naval sobre tierra, pues muy sustantiva. Y luego, aunque señalas, ¿no? Y es verdad que comparado con esa capacidad de ataque a tierra, pues es algo que, bueno, va de suyo, esa capacidad de sembrar minas o antibuque con los torpedos, pero la propia posición geográfica lo convierte en un arma estratégica. O sea, la propia cercanía al estrecho de Gibraltar y la capacidad de negación del mar que da un submarino, pues asimismo también lo convierte en una herramienta estratégica a tener en cuenta. Claro, ciertamente lo que dices de los misiles de crucero, pues es algo que viendo eso, el panorama cercano, pues le da, resalta el arsenal argelino. Totalmente, a ver, es que pensemos, es algo que todos sabemos, la mera presencia de un submarino ya tiene un efecto disuasor brutal y evidentemente para detectar submarinos necesitas MPAs, por lo tanto, capacidades de las que nosotros necesitamos porque todos Sí, sabemos cuál es la situación de España. sí, y con esto, si quieres, vamos pasando ya al último punto para también no irnos mucho de la hora. O sea, yo creo que la imagen completa, ¿no? De esas capacidades militares argelinas en ese hipotético sistema 2AD nos ha quedado claro. La pregunta ahora sería, bueno, ¿y esto qué implicaciones estratégicas tiene para España? SOWOT. O sea, hemos visto con un análisis pues muy chulo, ¿no? Muy detallado, muy interesante que nos has planteado. Pero esto a nosotros, ¿cómo nos afecta? Porque damos un poco por supuesto que estas capacidades pues, pueden ser un problema para Marruecos, aunque lo que mira al mar no tanto. Pero, ¿qué supone esto para España? Hombre, pues, tenemos que tener en cuenta primero que a nivel político, pensando en clave OTAN, un movimiento, algún movimiento de Argelia en el Mediterráneo, evidentemente tendría una respuesta de la OTAN implacable. Lo que pasa que, claro, que tenemos que tener en cuenta muchísimos elementos. Antes de hablar de España. Sí, o sea, este punto creo que es muy interesante. O sea, en el sentido de Argelia no es la famosa amenaza no compartida. O sea, si esto un día es un problema, sería amenaza muy compartida por la Exactamente, posición completamente geográfica que ocupan. compartida y claro, y además tenemos a un aliado como es Italia, que también que está cerca de Argelia, evidentemente, claro, y además la OTAN. Lo que sí que a nivel estratégico es un elemento interesante, es que, claro, Rusia, es decir, pensamos que al final Argelia es un tradicional aliado de Rusia, no me meteré con la variable China, es decir, pero claro, Rusia tiene dos elementos o dos vectores o dos puntos interesantes en dos puntos del Mediterráneo, ¿no? Es decir, tiene a Argelia como aliado en el Mediterráneo occidental y tiene, paradójicamente, a Egipto también, claro, en el Mediterráneo occidental. Esto dejando, obviamente, lo que sería casi la joya de la corona, que sería el caso de Siria, ¿no? De Siria, donde ya no es que tenga un aliado, sino que tiene más bien un cliente y además tiene ya presencia en fuerza en la Exactamente, con zona. una presencia real y evidentemente, y pensemos que al final con un puerto y con un aeródromo importante, aparte de la presencia real. Claro, al final para España, es decir, tenemos que tener en cuenta que, a ver, que, por ejemplo, no sé si Argelia está generando una burbuja que se proyecta al Mediterráneo y con un flanco occidental que se pueda blindar ante Marruecos, que aquí hay un elemento importante, parece que sí que está desarrollando su propia defensa antiaérea integrada. Pero lo que sí, que claro, si el OTH, el radar más allá del horizonte, está operativo, es lo que he dicho antes, tiene alcances de 1000 kilómetros. Con 1000 kilómetros es capaz de ver todo lo que está pasando en España.
o casi todo. Por lo tanto, podría monitorizar toda la región del estrecho. Si tiene S-400, se solapan directamente con las defensas o con los alcances máximos de las defensas aéreas de sus vecinos, incluida España. Es decir, no solo capacidad para detección, sino también capacidad para batir objetivos, hipotéticamente, en el mismo, digamos, en el mismo espacio aéreo del mismo país. Además, evidentemente, con sus submarinos y con sus capacidades antibuque y antisuperficie, pues evidentemente tendría capacidad hipotética para dificultar digamos, la libertad de navegación en el estrecho de Gibraltar. Por lo tanto, claro, y además, incluso, es decir, si nos ponemos también a hacer un poco de ficción, ¿no? Es decir, la misma artillería y sobre todo los Iskander con sus más de 200 kilómetros de alcance, también hipotéticamente podrían, claro, ya digo hipotéticamente, ¿no? Poniéndose un Iskander en la costa y tal, podrían batir objetivos en territorio español. Esto evidentemente es la típica historia y, digamos, estrategia ficción que nos gusta tanto a los que nos dedicamos a estudios estratégicos, obviando obviamente los elementos políticos que son muy importantes, ¿no? Pero pensamos que al final sí que tiene capacidad Argelia para proyectar o para ampliar su capacidad, digamos, de negación de sus espacios y ampliando la capacidad que tiene de proyectar su poder y su influencia directa en espacios que van más allá, digamos, de su territorio. Sí, bueno, es estrategia ficción y ciertamente, o sea, desde el punto de vista político, bueno, pues así ahora mismo, tal como están las cosas, resulta poco plausible un conflicto armado entre España y Argelia que escale a tal nivel, ¿no? Que empiecen a caer Iskander en un ataque, como antes decíamos, de saturación, por ejemplo, sobre la base naval de Cartagena, que además es estratégica porque precisamente ahí está la flotilla de submarinos. O sea, ahora mismo como tal eso es es muy poco plausible desde el punto de vista político, ¿no? Pero tener esa capacidad, bueno, pues es algo bueno, tiene su peso político. Particularmente si hay, o si se pudieran plantear en el futuro fricciones políticas en torno a determinadas cuestiones. ¿Cuáles podrían ser dichos problemas? ¿O cuál podría ser el origen de un conflicto con Argelia que le llevase no a emplear esa capacidad, pero sí, bueno, a mostrar que tiene esa capacidad? Que eso le diera cierta palanca política para ejercer coerción. A mí, antes que hacer política ficción, quizá lo que ya es un hecho y que cada vez lo veremos más, y no solo en el caso, digamos, del estrecho, pero pensemos que al final la misma situación del estrecho está promoviendo esto. Es decir, lo que veremos cada vez más es cómo los países o los espacios aéreos son cada vez más no solo contestados, es decir, sino que es posible que tengamos distintas, es decir, zonas, o no sé si zonas A2 a D, pero distintas círculos concéntricos donde cada avión propio tendrá que pasar por círculos aliados, por círculos adversarios y por círculos potencialmente adversarios, digo, de detección y de posible, obviamente, de posible capacidad para batirlo antes de llegar a sus objetivos. Claro, y esto realmente degrada bastante la capacidad de un país para, es decir, no solo para desplegar sus fuerzas, sino incluso para hacer las labores del día a día. ¿Por qué? Porque al final la capacidad digamos, de observación de todo lo que pasa en el espacio aéreo del otro, y cuando yo puedo detectar lo que pasa, es decir, cuando un avión sale y cuando pasa por distintos círculos antes de llegar a su destino, esto te ofrece una capacidad, digamos, de conocimiento muy importante. Antes, obviamente, de hacer escenarios.
Claro, esto si ya vamos a escenarios, digamos, de política ficción, evidentemente yo creo que el escenario de política ficción o de probabilística más evidente sería una hipotética escalada o más allá de la aparente o práctica carrera de armamentos que existe entre Argelia y Marruecos, con unas dinámicas de espiral ofensiva más que de dilema de seguridad, que al final acabe habiendo un conflicto entre estos dos países y que de forma indirecta nos acabe afectando a nosotros. Y afectando a nosotros sobre todo, ¿por qué? Por la región del Estrecho. Que aunque no seamos parte implicada directamente en el conflicto, es decir, aunque no todos más somos parte directamente en las hostilidades, el hecho de que hubiera intercambios armados entre esos países y que las burbujas que generan sus sensores y sus armas entre muy dentro del territorio español y de las zonas de llegada, ¿no?, al territorio español, ya sería un problema, porque no te generaría seguridad transitar por ellos. Exactamente. Es que pensemos que, por ejemplo... O sea, estamos hablando, por ejemplo, del mar de Alborán, que quedaría cubierto claramente por esos círculos concéntricos, ¿no?, tanto del lado algerino como del lado marroquí, si se confirma la adquisición de los Patriot, que bueno, dentro de esta ambigüedad que también rodea los programas de adquisiciones marroquíes, parece que estaban muy decididos a hacerse con ellos. Sí, a ver, incluso otra cosa, es decir, la proyección de la burbuja había sistemas navales, es decir, porque sí que parece que en Marruecos hay una estrategia más clara o como mínimo una política de compras más clara en materia de integración de ciertos sistemas. Sí, por Y ejemplo, claro, de Harpoon a sus F-16, a los Viper. Al menos quieren hacerlo, quieren comprar una decena de Harpoon. claro, esto después, evidentemente, las fragatas que están comprando, las dos que parece claro comprar, esto permitiría, digamos, es decir, adelantar un poco la capa de defensa aérea. Sí, Claro, de al las mar de FREN, que Alborán en más, si caso eso de... se confirma, bueno, a los italianos se las van a comprar, sí, sí, sí. Efectivamente. Por lo tanto, evidentemente, claro, es decir, esto al final, si ya vamos a estudios estratégicos, este tipo de acciones, aunque no vayan dirigidas contra nosotros, evidentemente esto nos genera un dilema de seguridad, es un dilema de seguridad clásico. Por lo tanto, claro, es un asunto que genera su propio problema y su propia dinámica. Sí, sí, es un dilema de seguridad con nosotros y luego, pues, que en un hipotético conflicto, que eso ya sí que es más plausible, entre Argelia y Marruecos, te genera unas áreas de fuegos de largo alcance que para nosotros sí que tendrían implicaciones estratégicas por la cercanía, ¿no?, y por cómo, o sea, por cómo afectaría nuestras áreas de soberanía nacional o de conexiones internacionales de la propia España a través del estrecho de Gibraltar. Y la salida del Efectivamente. mar de Alborán, o sea, el Mediterráneo occidental como tal, ¿no? Efectivamente, es que nosotros, nos guste o no, somos, bueno, todo el mundo es prisionero de la geografía y la geografía de España al final nos determina y nos condiciona muchísimas cosas. Y el estrecho de Gibraltar es un punto estratégico a nivel mundial. Y al final pensemos que España tiene dos archipiélagos, tiene un estrecho y, claro, y esto implica, claro, y unos espacios aéreos y unos espacios de soberanía que son importantes y que nos condiciona nos lo condiciona básicamente todo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Guillem, porque porque el tema ha sido interesantísimo. Cuando se habla de A2AD, yo creo que siempre nos vamos a Asia-Pacífico y a esas burbujas que representa Estados Unidos en la zona y los misiles balísticos antiportaaviones y demás, o nos vamos, aunque no tengan ellos como tal conceptualizado así el A2AD, o nos vamos a las burbujas en torno a Kaliningrado y el Báltico y demás. Pero es que, por lo que nos has comentado hoy, no hay que irse tan lejos. O sea, aquí, muy cerca de nuestras costas, se están sentando las bases de lo que tiene toda la pinta, no podemos confirmarlo por todo lo que has comentado, ¿no?, esas incógnitas que hay todavía, pero tiene todo el aspecto de que se está construyendo una A2AD.
y que además eso podría tener como consecuencia que Marruecos, para contrapesar a Argelia, pues también trate de adquirir ciertas de esas capacidades. Exactamente. Es decir, al final, es decir, yo soy de los que creo que no podemos hablar como tal de A2AD, podemos hablar de una cierta AD, pero claro, tampoco no podemos hablar en sentido estricto como tal. ¿Por qué? Porque parece que esto es el resultado de decisiones específicas y no de una estrategia conjunta. Y lo que hemos dicho antes, una estrategia conjunta es fundamental en la creación de una zona de estas características. Por lo tanto, es posible que el resultado sea de forma limitada, pero que no venga de una intencionalidad, sino que sea el producto más o menos no deseado o no necesariamente deseado de políticas de compras específicas y de una cierta, quizá, emulación de Rusia. Sí, o sea que su programa de modernización haya supuesto la adquisición de ciertos sistemas que ya por los avances que conllevan esos sistemas te da una capacidad de A2AD aunque tú no la busques necesariamente. Lo que pasa es que, como pasa muchas veces en política, una vez que tienes una capacidad, pues ya tratas de unos medios, tratas de buscarle una utilidad y entonces pues te puedes dar cuenta de que podrías, con escasas inversiones añadidas, generar de verdad un sistema A2AD, ¿no? Sí, al final quizá lo más barato, entre comillas, lo más barato es la inversión, por ejemplo, en una malla de mando y control para poder hacer, es decir, combate cooperativo y este tipo de cosas. Y quizá el problema Y el realmente es... desarrollo de una doctrina, ¿no?, de empleo de la fuerza ya más conjunto para conseguir esa Efectivamente. Es que quizá orquestación de los medios. Exactamente, porque quizá el problema real es un problema sobre todo de mentalidad. Es decir, claro, al final la tecnología es lo que es. Lo importante es la mentalidad y el concepto que hay detrás y cómo éste genera la doctrina. Estupendo. Pues oye, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy, muy instructivo y bueno, yo creo que hemos aprendido mucho hoy y lo hemos pasado además, pues muy bien, un rato muy agradable. Muchísimas gracias a Pues nada, ti. Y lo que mismo, esperamos, bueno, que te pases por aquí también con frecuencia, ya que hemos puesto en marcha esta iniciativa y podamos seguir pues hablando y profundizando en estos y en otros temas. totalmente, totalmente. La verdad es que hablar de este tipo de asuntos estratégicos y de asuntos de política de defensa, realmente es un gusto y si se puede hablar con amigos, todavía más. Genial. Pues muchas gracias, Guillén, y muchas gracias a los que nos escuchan, que, bueno, si os ha gustado, pues se agradecen los comentarios de mejora para hacer esto mejor o preguntas que queráis que desarrollemos en siguientes podcasts. Y luego también si nos podéis dejar algún comentario o algo más con el fin de que esto gane en visibilidad, pues también estaremos muy agradecidos. Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias.